Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, Doralis. ¿Pudieron Bueno, realizar... Hola, buenos días, William. ¿Pudieron realizar la actividad anterior? Buenos días, Wendy y Saraí. Vaya, fíjese que con respecto a las actividades anteriores, veo que son pocos los estudiantes que están cumpliendo, ¿verdad? Y también no se puede estar así avanzando si tampoco la mayoría de estudiantes no se pone al día con las actividades. Es decir, vaya, por ejemplo, el caso de la primera ley de la termodinámica, que es la guía, la última guía de la semana pasada, solamente 8 estudiantes de los 29 que hay matriculados en esta plataforma me la han enviado. Y prácticamente son 21 estudiantes que todavía aún no sé por qué motivo no la han enviado. Así que les pido de favor también, ¿verdad? Que se pongan al día con sus actividades, porque también hay guía de hace 2 semanas que entra en la segundo periodo, solo 12 estudiantes me la han estado enviando y 17 todavía no. Y esa era para el 25 de abril, ¿sí? Así que les pido de favor que a los estudiantes que todavía aún no estén enviando actividades, que me la hagan llegar lo más antes posible, ¿verdad? O si tienen alguna dificultad me la pueden hacer saber, ¿verdad? Y el día de ayer, no sé si ustedes se fijaron, que le subí un material, ¿verdad? Un material con respecto a la segunda ley de la termodinámica y donde nos trae un poco de información y también algunas fórmulas con su ejercicio y ejemplo, ¿verdad? Son 5 páginas de información y les coloqué la guía de aprendizaje, ¿verdad? Con respecto al tema de la termodinámica. En el primer apartado nos dice de las actividades analiza y completa. Vamos a completar este esquema donde se expresa claramente la segunda ley de la termodinámica. Hay que explicar en qué consiste esta ley de la termodinámica y con qué se va a relacionar. Vamos a colocar esos conceptos en estos cuadros restantes, ¿verdad? ¿A través de qué proceso? Hay dos procesos de la segunda ley, ¿verdad? Y solamente colocamos esos dos conceptos. Luego en la pregunta 39 que nos dice aquí, explica los siguientes conceptos. Vamos solamente a explicar, no a copiar, ¿verdad? Es decir, no solamente a transcribir, sino que vaya, pueden leer la información, ¿verdad? Ahí está en el documento que les adjunto y ustedes leen la información y dan su punto de vista, qué comprendieron, qué entendieron, pero es con sus propias palabras, ¿verdad? Vaya, les decía, la segunda ley de la
Termodinámica, ustedes lo que van a hacer es explicar con sus propias palabras, ¿verdad? De la misma forma, el ciclo de Carnot, que yo se les adjunto en este documento, el material de apoyo. También tenemos el ciclo de Carnot, en qué consiste. Así que ustedes lo que van a hacer, nada más, es leer la información y colocar aquí su explicación. Porque en la indicación nos dice explica los siguientes conceptos. Y la entropía también. Ahí también está la definición de entropía y ustedes lo van a colocar en este apartado. Nuevamente en la pregunta 40 nos dice explica la importancia de la segunda ley de la termodinámica para la vida en el planeta. Es decir, ustedes también en esta pregunta van a dar su punto de vista o su criterio acorde a cómo ven esta segunda ley de la termodinámica, para qué sirve, para qué va a ser útil para el planeta. Entonces, esto es lo que van a hacer en la pregunta 40. En la 41 nos dice explica en qué consisten los ciclos termodinámicos. Nuevamente aquí lo tienen que hacer con su eh, criterio. Y en la 42, si se considera que la entropía de un sistema es el grado de desorden del mismo y que los sistemas ordenados se desordenan espontáneamente, y luego responden estas dos literales. Y la última parte solamente son 3 ejercicios donde lo tienen que resolver mediante la fórmula que se la adjunta, ¿verdad? En el material que les he colocado. Las va a encontrar en este apartado, ¿verdad? En el ciclo de Carnot va a hallar cierta fórmula donde les voy a explicar en qué va a consistir mediante ejemplos. Y aquí tendrían que poner la respuesta de esos 3 ejercicios para poder terminar. Vale, fíjense que también el último ejercicio es muy parecido al ejemplo que les adjunto en la página. No sé si tienen alguna duda con respecto a la guía de aprendizaje que van a hacer. ¿Tienen alguna duda? Sí. ¿Tienen alguna duda? Por ahorita no, maestro. Vale. Entonces iríamos al libro. Y aquí tienen que leer la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Que es la teoría que se le adjunta. Luego tienen que revisar qué son esos procesos reversibles e irreversibles de un sistema termodinámico. Vaya, y aquí es donde comienza a explicar sobre también el ciclo de Carnot que se le está pidiendo el concepto, las máquinas térmicas, y entramos ya inicialmente ¿qué son esas máquinas? Van a absorber una cantidad de calor. La cantidad de calor inicial lo vamos a denotar con la letra Q1, es decir, calor inicial. Luego se da una cantidad de calor Q2, que es esta letra Q2 minúscula, que esta manera la cantidad neta de calor transferida se va a expresar de esta forma. Q1
entre Q2. Por otra parte, el trabajo neto lo vamos a denotar con la letra W. Durante el proceso es igual al calor neto transferido por el estado inicial y final del ciclo. Es decir, el calor inicial que se va a representar por Q1 y el calor final que es por la Q2. Y van a coincidir y en consecuencia la variación de la energía interna de esta máquina va a ser cero, ¿sí? Así de acuerdo con la primera ley de la termodinámica. Por lo que vamos a tener esta variación de la máquina que va a ser igual a la variación de calor entre el trabajo neto, ¿sí? Y en resumen, vamos a tener que el trabajo se va a denotar por Q1, que es el calor inicial, por el calor final Q2. Y este resultado muestra el trabajo realizado por máquina durante el ciclo y que es igual a la diferencia entre ese calor absorbido y el calor cedido. Lo vamos a expresar con el rendimiento de eficiencia, lo vamos a denotar con esta letra E griega de una máquina térmica. Se define como el coeficiente entre la energía producida y la energía consumida multiplicada por 100. Es decir, el rendimiento o la eficiencia que la vamos a denotar con esta letra E va a ser igual a la energía producida, como lo tenía aquí la teoría, entre la energía consumida multiplicada, como dice aquí, por 100. Eso sería, y en resumen, sería la eficiencia que va a ser igual al trabajo entre la cantidad de energía inicial y como inicialmente trabajo aquí era igual en esta parte a Q1 entre Q2. Entonces, nuevamente en la fórmula se expresa Q1 entre Q2 entre Q1 por 100. Eso sería la fórmula que utilizarían. Y de esa manera la energía mecánica se puede transformar íntegramente en calor. Pero todo el calor de una fuente no se puede convertir en trabajo, ¿sí? Y vamos con el ejemplo 1, ¿verdad? Fíjese que el ejemplo 1 es similar. Es similar a uno de los ejercicios que les he colocado, ¿verdad? Por ejemplo, el 44. ¿Qué trabajo realiza una máquina térmica si de 30.000 joules recibe aprovechada el 20%? ¿Sí? Es decir, este ejercicio va a ser siempre muy similar a este, ¿sí? Y aquí solamente tenemos este, mira. ¿Qué trabajo realiza una máquina térmica si de 25 joules que recibe aprovecha el 25? Y en el ejercicio que se les plantea lo tienen en 30, en 30%, bueno, en 20 y allá lo tenemos en 25. Aquí solo cambia 30.000 joules y en el ejemplo lo tenemos en 25.000. ¿Sí? En 25.000 joules. Y ahora se obtiene que la eficiencia, que es con esta letra E, va a ser igual al trabajo neto entre el calor por 100. Entonces solamente vamos a, como nos han dado un calor, es decir, lo vamos a notar con 25.000 joules, es la energía térmica. Entonces solamente colocamos esa cantidad de calor por lo que está aprovechando del 25%. Y solamente hacemos el cálculo y la transferencia de datos de 25, que es el que me están dando aquí,
por los 25.000 joules entre 100 y nos quedaría 6.250 joules. De esa forma haríamos el ejercicio 44 que les he colocado. ¿Sí? De esta forma harían ¿Qué trabajo realiza una máquina térmica si de 30.000 joules recibe y aprovecha el 20%? ¿Sí? De esa misma forma lo realizaría. ¿Sí? No sé si tienen duda. Sí la voy a grabar, Ezequiel. Vaya, no sé si tienen alguna duda con respecto al ejemplo. No. Vaya, y solamente lo podrían realizar ustedes en su cuaderno para poder complementar, ¿verdad?, el ejercicio. Es decir, eh, lo que van a colocar en este ejercicio 44 es de la misma forma y a dividirlo entre 100. Nada más ese dato lo van a agregar, ¿verdad? Entonces ustedes ponen 20 por 30.000 joules entre 100 y ahí les tiene que dar el resultado. 20 por 30.000 joules entre 100, ¿sí? Eso sería. Y aquí viene, antes de que se entendiera la segunda ley de la termodinámica, se creía que si en una máquina térmica se redujera la fricción al máximo, se podría convertir toda la energía térmica en trabajo útil. Y fue uno de los científicos que aportó también la energía consumida, que se convierte en trabajo útil. Y va a depender de la diferencia de temperatura de resorbios caliente entre frío. Y también Carnot desarrolló un esquema teórico que representa la operación de la máquina, como está en una figura 28. Y ahí se muestra este esquema de funcionamiento de una máquina ideal, donde la compresión de la temperatura del calor cero se va a transferir a esa expansión de temperatura isotérmica y la expansión adiabética. Y este va a ser el ciclo de Carnot. Luego se expande, les estaba diciendo que luego se expande adiabéticamente a la temperatura T2, que es la final, y después se comprime isotérmicamente a esa temperatura. Finalmente se comprime adiabéticamente y está repitiendo todo el ciclo. Al representar estos procesos con un diagrama PV, es decir, el trabajo neto efectuado durante este ciclo estará dado por el área encerrada por las curvas isotérmicas. ¿Sí? Y la segunda ley de la termodinámica aplicada a las máquinas térmicas establece que no es posible en ningún proceso cíclico que el único resultado sea la absorción de calor de una fuente para transformarse totalmente en trabajo. La eficiencia ideal viene dada por la ecuación. Eficiencia ideal va a ser igual a la temperatura 1, le podríamos colocar entre la temperatura 2 y la 1 la vamos a anotar porque está en estado caliente, la 2 en estado frío. Entre lo vamos a repetir
temperatura caliente, es decir, el mismo dato o la cantidad, si me dan 30 grados Celsius, en temperatura caliente, 30 grados Celsius, lo mismo debo colocar en, al dividirlo, ¿sí? Donde T se expresa en Kelvin, es decir, la temperatura la vamos a denotar en Kelvin y no en otro sistema de unidades, en grados Celsius o en Fahrenheit, no, sino que en Kelvin, ¿sí? Tenemos el ejemplo 12, calcular la eficiencia ideal de una turbina de vapor si el depósito caliente está a 131 grados Celsius. Al convertirlo yo, esto me quedaría 404 Kelvin. Es decir, si me lo están dando en grados Celsius, como aquí nos dice que la temperatura debe estar en Kelvin y no en Celsius. ¿Sí? ¿Se comprende? Y el reservorio frío a 30 grados Celsius, entonces nuevamente yo al transformarlo me da 303 Kelvin, ¿sí? Y como solución del ejercicio, ¿cómo se obtiene la temperatura absoluta? Se sustituye directamente, ¿verdad? Entonces tenemos el dato que me están dando, esta temperatura, que ya haberla convertido a 131 me da 404 Kelvin. Lo coloco en esta temperatura inicial que es caliente. Igualmente lo coloco en este apartado de la división entre los 303 menos 303 Kelvin, que es la segunda temperatura que ya la he convertido, y al restar 404 menos 303 Kelvin, voy a hacer esta sustitución y me va a dar 1 entre 4. Y al hacer también la sustitución me tiene que dar 25%, ¿sí? Eso sería la forma. No sé si tienen duda. Vaya, y aquí, ¿por qué 1 entre 4? Ustedes se podrán decir. eh, Aquí debe ser 100, es decir, porque al restar aquí nos da 101 entre 402, me tiene que dar 25%, o lo pueden realizar aquí, 1 entre 4 por 100 me da los 25%, ¿sí? Es decir, profe, me da 0.25, pero como lo quiero en porcentaje, lo voy a multiplicar por 100, ¿sí? No sé si comprende. Se comprende el ejercicio. Sí. Ese mismo ejercicio se le está pidiendo aquí, fíjese, en el último, calcular la eficiencia ideal de una turbina de vapor si el depósito caliente está a 200 grados Celsius. Y aquí mismo les pone ya la conversión 473 Kelvin y el reservorio frío de 40 grados Celsius, entonces ya se lo han convertido en 313 Kelvin. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Solamente es colocar esta fórmula y los mismos datos. Entonces aquí, ¿quién iría? Iría 473 Kelvin en este apartado y luego iría 473 en el divisor que está en esta parte de la fórmula menos 330. Bueno, en el ejercicio son 313 Kelvin y de esa misma forma les tiene que dar un resultado al dividirlo.
lo tienen que pasar a porcentaje, ¿sí? De esa misma fórmula lo van a hacer. No sé si tienen más dudas. Maestro, disculpe, en la 45 sería la misma fórmula, porque se habla siempre de la eficiencia. En la, ¿cuál me dice? Sí, en la 45. Sí, sería en esta fórmula, ¿sí? Sería esta fórmula de temperatura caliente menos temperatura fría entre temperatura caliente. Sería esta fórmula. Aquí ya varía, fíjese que siempre se habla eficiencia ideal, pero ya no lo voy a utilizar con la fórmula anterior, ¿sí? Porque esta sería la fórmula para el ejercicio 44. Aquí sí ya me está hablando de la máquina que aprovecha el trabajo que realiza una máquina térmica. Y de la misma forma aquí está el ejemplo que lo voy a hablar con esta eficiencia que va a ser igual al trabajo entre el calor por 100. Esta sí voy a utilizar para la fórmula, para el ejercicio 44. Y para el ejercicio 45 va a ser esta otra fórmula. Eso serían para esos dos. Y lo pueden realizar, ¿verdad? Si en algún paso no le entienden o les da un resultado que no corresponde, me la pueden enviar una captura, ¿verdad? Al WhatsApp y yo les voy revisando, les corrijo y si no están seguros de la fórmula o la conversión, yo les envío también incluso cómo se debe hacer paso a paso, ¿sí? Eso sería para esos ejercicios. Y si tienen, digamos, alguna duda como cómo se resuelve, ¿verdad? Este, les mandaría también las respuestas de estos tres ejercicios, de cómo tienen que darle para que no tengan dificultad también cuál será la respuesta o cómo hallarla. Así que se los mandaría siempre, ¿sí? Vaya, fíjese que tenemos una reunión de docentes, por ese motivo también llegaríamos hasta aquí y no sé si tuvieran otra duda. ¿Tienen otra duda? Vaya, solamente recordarles, ¿verdad? A los estudiantes que todavía no estén solventes con sus actividades, que por favor hagan entrega de sus actividades, porque al final uno como docente, cada docente sube la nota del sistema, solo entregan las notas del secretario y él las sube al sistema, ¿verdad? Y si usted no ha entregado los trabajos, eh, va a tener dificultad, ¿verdad? Para poder pasar al otro grado. Así que uno les quiere apoyar, pero también tienen que dar de su parte. Así que pónganse al día y cualquier duda, como les decía, en la guía, si está muy difícil, profe no le entiende, me lo pueden siempre realizar, ¿verdad? Y espero que puedan también hacer las demás guías con los demás docentes, no solamente la de ciencias, sino que con todos, ¿verdad? Para que vayan bien. Y
Así espero que sean siempre responsables. Así que tengan un feliz día para todos. Esto ha sido toda mi parte.